Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Así, aprovechando que está de pie, vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios y que sea Él el que ministre nuestros corazones a través de su palabra. Padre, te damos gracias porque nos permites estar este domingo en casa para atender la instrucción y el consejo de tu palabra. Pido, Dios, que tú, Espíritu Santo, pueda tratar con nosotros a través de este pasaje de la Escritura, que puedas confrontarnos, Dios, y que podamos poner en práctica tu palabra para hacer cambios importantes en nuestras vidas a través de ella. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Hace algunos años me regalaron este juego. No sé si alguien lo identifica o alguien ha jugado a este juego. Si alguien lo identifica, levante la mano, por favor. Ok. A los que no lo conocen, este juego coloquialmente se llama No te enojes. Así le pusieron a este juego. Y básicamente se trata de poner unas canicas y usted va tirando los dados y con estas canicas va avanzando. Y la idea es que si usted tiene el color azul, tiene que darle toda la vuelta al círculo para poder llegar y acomodar sus 3 canicas, sus 6 canicas, sus 5 canicas, y que pueda llegar. El primero que logre juntar la línea después de haber dado toda la vuelta es el que gana. Pero dentro de las reglas sucede algo especial. Usted va avanzando, pero si alguien va detrás de usted con otro color y el dado le toca el mismo número o el mismo lugar donde está usted, esa fichita o esa canica que está en ese lugar se come y usted se regresa hasta el principio y tiene que volver a empezar. Y por eso se llama No te enojes, porque hay algunos que ya llevan 2 fichitas de 3 y están a punto de poner la tercera y de pronto alguien que viene atrás les come la canica y se tienen que ir otra vez hasta el principio. Y aunque uno comienza este juego mentalizado y diciendo, no me voy a enojar, prácticamente es inevitable. Me he enterado que hay personas que no han participado de la Santa Cena por este juego, imagínense. Y le digo, es prácticamente inevitable. Llega el momento en el que cuando a uno le comen las fichitas o las canicas, uno se molesta porque está a punto de ganar y como parte de la vida queremos ganar, queremos llegar primero. Y le digo esto porque en la vida así es también. En la vida puede estar uno mentalizado a no enojarse hasta que sucede algo que provoca ese enojo. Y si bien no estamos jugando, en la vida vamos avanzando y vamos caminando y hay ciertas actitudes de personas, ciertas cuestiones, ciertos momentos o sucesos en la vida que nos van afectando y que la forma de reaccionar ante ellos es enojándonos. Así que quiero preguntarle y quiero de verdad que sea bien sincero, bien honesto en usted. No quiero que voltee a ver a la persona, a su cónyuge, a sus hijos, a sus papás, en usted. La pregunta es personal. ¿Cuántos enojones y cuántas enojonas hay aquí? Si hay alguien aquí que se enoje, levante la mano. Le digo, no voltee a ver, mire, muy bien. Entonces estamos en el lugar correcto, qué bueno, porque la palabra va a hablar a nuestras vidas. Vaya, ¿cuántos durante estas semanas se enojaron por algo o se enojaron con alguien? Algo sucedió, algo pasó y se enojaron. Salieron de la casa molestos, llegaron al trabajo enojados o llegaron a la casa del trabajo enojados porque en el trabajo los hicieron enojar. Y esto me lleva a hacer una tercera pregunta. ¿Será pecado enojarse? ¿Pecamos cuando nos enojamos? ¿Usted cree que es pecado el enojarse? Bueno, mire, quiero que vaya conmigo a la Biblia, Efesios capítulo 4, el verso 26. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice esto en el capítulo 4, el verso 26, dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire lo que dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Dios nos creó con sentimientos. Y estos sentimientos es la forma que tenemos de reaccionar ante los diferentes eventos que nos suceden en la vida. Nos podemos enojar, nos podemos reír, podemos llorar, como decía el pastor, podemos llorar de alegría, de bendición, también podemos llorar de tristeza, podemos enojarnos por una mala actitud, podemos enojarnos por nada. Pero los sentimientos son esa forma de expresarnos ante los eventos que nos suceden. Lo que está mal, no está mal tener sentimientos. Lo que está mal es ser dirigidos por esos sentimientos. Porque los sentimientos que Dios ha puesto en nosotros
son señales importantes que nos ayudan a identificar qué es lo que nos falta para ir a Dios y pedirlo en oración. Los sentimientos son señales de nuestra vida que nos indican qué es lo que nos estorba para ir y entregárselo a Dios. Es decir, si yo estoy teniendo angustia, ese sentimiento me lleva para ir a la presencia de Dios y decirle, quítame esta angustia, dame tranquilidad en medio de este momento. Pero si yo soy muy enojón y si yo soy muy gritón o si yo soy muy chismoso, ese sentimiento me ayuda para identificar que eso me está estorbando y que debo ir a entregarlo a la presencia de Dios. Mire, el enojo es un sentimiento. Por eso la instrucción tan puntual de Pablo a la carta de Éfeso. Y escuche bien esta frase porque me gustaría que la recordara. Enojarse es inevitable, pero pecar por el enojo es opcional. ¿Por qué no me ayuda diciéndole esta frase a alguien que está enseguida de usted? Voltee y dígale, enojarse es inevitable. Ayúdeme, no se enoje porque le pido esto. Dígale, enojarse es inevitable. Pecar por enojo es opcional. Algunos, Alberto, ¿para qué me pide que ya se están enojando, están sacando el cobre? Enojarse es inevitable. Los sucesos en la vida nos van a hacer enojarnos. Pero pecar por el enojo, eso depende de nosotros. Esa es la opción que nosotros tenemos. Y dentro de este sentimiento debemos cuidar, y quiero pedirle que tengamos cuidado con los errores, dos de los muchos errores que podemos cometer al enojarnos. Y creo que estos son los más dañinos, los más peligrosos para aquellos que hemos decidido creer en Jesús y que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios para llegar hasta la eternidad. Estos dos errores, dentro de los muchos que pueden existir, hablando del sentimiento del enojo, considero yo que son los más dañinos y los más importantes a ver. Número uno, enojarse con Dios, como si Él fuera el culpable de lo que nos pasa. Nos hemos enojado con nuestro cónyuge, nos hemos enojado con nuestros hijos, nos hemos enojado con nuestros papás, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Pero muchas de las veces como cristianos nos hemos enojado con Dios. Y este es un error que marca nuestra vida y que daña nuestra relación con Dios. Error número dos, dejar que ese enojo dirija nuestras acciones y dirija nuestras decisiones. Quiero que aprenda a poder quejarse con Dios, en Dios, para no enojarse con Dios. Porque entendí que Dios es experto en escuchar quejas, pero a pesar de que Dios escucha quejas, Él ha decidido responder propósitos. Es decir, si hay alguien que escucha quejas de enojo, de frustración, ese es Dios. Porque como creyentes hemos aprendido a dónde dirigir nuestra queja, a dónde llevar nuestro enojo y decir, estoy enojado, Dios, porque me hizo esto, porque me dijo esto, porque me sucedió esto. Él es experto en escuchar quejas de enojo, de frustración. Pero a pesar de que Él escucha la queja, Él responde con un propósito eterno, no responde a nuestra queja. Tal vez a usted le ha tocado ver, y a los que son papás, de pronto los hijos se quejan, pero usted no le responde a la queja del hijo. Usted le responde al propósito que tiene como padre sobre su hijo. El hijo se queja porque no le da un dulce y usted no le va a dar el dulce porque el hijo se está quejando. Usted le va a dar comida, lo va a alimentar bien porque sabe que es un propósito mejor para él. Dios escucha quejas, pero Él responde de propósito. Y al decirle esto, no quiero que usted me malentienda y que piense que este es un mensaje para motivarlo a quejarse. Que diga, es que Omar nos dijo que podíamos quejarnos. Y ahí está toda la semana quejándose con su esposo o quejándose con su esposa. No. Este no es un mensaje para motivarlo a quejarse. Porque una de las mejores actitudes que podemos tener delante de Dios y delante de la vida es el ser agradecidos. Dar gracias a Dios por lo que Él nos permite vivir y por lo que Él permite que administremos. Este mensaje es para cuando llegan esos eventos en los que prácticamente es imposible no quejarse, no enojarse. Vaya, este mensaje es para cuando usted está avanzando en la vida y alguien le hace algo sucede en su vida y usted tiene que retroceder otra vez y volver a empezar. Va a ser inevitable enojarse. Pero lo que quiero que aprendamos es cómo reaccionar ante tal enojo. Y para eso quiero que me acompañe a esta historia que encontramos en el Antiguo Testamento. En Jonás, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 4. Profeta Jonás, capítulo 4, y vamos a dar lectura del verso 1 al 4. Dice la Escritura, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice la Escritura? Y se enojó.
Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y mire lo que Dios le dice. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora sí le doy permiso de que voltee con la persona que tiene al lado y le diga esto: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dígale, ayúdeme, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Todos dijeron que eran enojones, no salgan ahora con que no, yo no me enojo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Mire, de manera rápida recapitulamos los primeros 3 capítulos o partes de el libro de Jonás, del profeta Jonás. En el capítulo 1 usted recuerda esta historia. Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás, desobediente, se va para Tarsis, al lado contrario, al camino opuesto de lo que Dios le había indicado. Dios levanta una tormenta, Jonás es echado al mar y es tragado por un gran pez. Capítulo 2, vemos que Jonás se arrepiente dentro del pez porque siente que está por morir, y ahí, en ese lugar de muerte, en ese lugar donde parece que ya no hay más esperanza, Jonás se arrepiente, el pez lo vomita. Y el capítulo 3 nos enseña que ahora sí, por las buenas, Jonás va y predica a Nínive. Y empieza a predicar que Nínive será destruida en 40 días. Después de que Jonás, con la unción de Dios y obedeciendo a Dios, a pesar de su desobediencia inicial, después de esto, Jonás empieza a predicar y empieza a decirle: Nínive será destruida en 40 días. El pueblo escucha el mensaje, es conmovido por el mensaje, es trastocado por el mensaje, que dice la palabra que hacen ayuno y se arrepienten. Jonás capítulo 3, el verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, refiriéndose a Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y dice la palabra, y no lo hizo. Ese era el propósito de Dios, y no lo hizo. Y entonces aparece este enojo mortal. Esto es lo que quiero compartir con usted: el enojo mortal de Jonás. Un enojo que puede llevarnos a dirigir nuestras acciones, a dirigir nuestras emociones, a dirigir nuestras decisiones, si no aprendemos a canalizarlo en Dios. Jonás empieza a experimentar este enojo, que es un enojo que lo lleva hasta la muerte. Volvemos a Jonás capítulo 4, el verso 1, dice la palabra: pero Jonás, después de que Dios se arrepintió, después de que Dios dijo que ya no les haría lo que iba a hacerles a Nínive, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La palabra apesadumbró quiere decir que puso una mala cara en extremo. Levánteme la mano, nada más no me voltee a ver a nadie, por favor. Levánteme la mano si conoce a alguien que se le note en la cara cuando está enojado. Levante la mano si conoce a alguien. Y le puede preguntar usted: ¿está enojado? O es más, ni necesidad tiene de preguntarle si está enojado. ¿Por qué? Porque en el rostro se ve. Le hacen algo, le dicen algo y su rostro se apesadumbra. Dice la palabra que el rostro de Jonás se apesadumbró, es decir, puso una mala cara. Si me permite una expresión coloquial, puso una jetota, como dicen por ahí algunos. Estaba su cara, mostraba el enojo, mostraba esa frustración que Jonás tenía, estaba apesadumbrado, y no dice que poquito, más o menos, dice la palabra en extremo. Es decir, su cara, sus facciones reflejaban que Jonás estaba muy molesto. Y dice: y se enojó, se encendió en ira contra Dios. Y comete Jonás los 2 errores peligrosos que le comentaba. Número 1, Jonás se enoja con Dios. Capítulo 4, versículo 2 de Jonás dice: y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Por eso no quería hacerte caso. Estando yo en mi tierra, cuando me dijiste que fuera a Nínive a predicar, yo no quería, porque sabía que tú ibas a hacer eso. Por eso yo me fui al lado contrario. Por eso yo no te quise obedecer, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás estaba tan enojado de que Dios perdonara a alguien?
Jonás le está diciendo: Dios, tú tienes la culpa de todo. Y después de cometer el primer error, que es quejarse o enojarse con Dios, Jonás comete este segundo error, que es dejar al enojo que dirija sus sentimientos. Dejar que ese sentir de enojo que él tiene dirijan sus próximas acciones. El sentimiento del enojo lo llevó a la tristeza, al grado de no querer vivir. Capítulo 4, versículo 3, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese qué extremo. Él está diciendo: yo sabía que tú los ibas a perdonar, Dios. Por eso no quería ir a Nínive. Por eso me fui para el otro lado, porque ya sabía que eres clemente, que te arrepientes de lo que dices, que eres misericordioso para con los demás. Ahora, ¿por qué Jonás está tan enojado? Porque en medio de lo que él estaba haciendo, no le salieron las cosas como él quería. Y déjeme decirlo, una de las razones por las que más nos enojamos es porque las cosas no salen como nosotros queremos. Queremos hacer algo y no nos sale como nosotros queremos y nos enojamos. Jonás quería que sucedieran las cosas de una forma, no salieron como él quería y se enoja. Ahora, lo que Jonás quería es que Nínive fuera destruido. Y mire, bíblicamente e históricamente, Jonás tiene sustento. Jonás tiene fundamentos para querer esto. Jonás puede de alguna manera darle certeza al sentimiento que él tiene. Cuando hablamos de Nínive, estamos hablando de el enemigo del pueblo de Dios. Y para este tiempo de Jonás, de todos los enemigos que el pueblo de Dios tenía, los asirios eran los más crueles de todos. Los asirios eran los que más afectaban, vulneraban y lastimaban al pueblo de Dios. Y Nínive en ese momento era la capital de los asirios. Es decir, de todos los malos, Nínive era la capital de los malos. Era la capital que habían dejado al pueblo de Dios sin patria. Así que Jonás tenía razones justificadas para decir: ellos son malvados. Ellos necesitan ser acabados. Ellos necesitan ser destruidos. Ellos nos han hecho tanto daño y tanto mal que necesitan ver y experimentar la ira de Dios. Así que Dios le dice: ve y predícales. Y Jonás está diciendo: es que yo quiero que tú manifiestes tu ira sobre ellos. Yo quiero que tú los castigues por lo que ellos nos han hecho a nosotros. Por eso no quiero ir. Pero cuando está en el pez se da cuenta de que lo mejor es obedecer a Dios. Así que va a Nínive, predica, el pueblo se arrepiente, hace ayuno, Dios se arrepiente de lo que iba a hacer. Y entonces el pueblo es salvado por el mensaje de Jonás y por la misericordia y la gracia de Dios. Escuche bien esto. Ese era el enojo que Jonás tenía. Porque Jonás quería que Dios les hiciera pagar por sus actos, pero los estaba perdonando. Quiero preguntarle: ¿cuántas veces se ha enojado porque Dios permite que otros avancen, que otros prosperen, que otros reciban misericordia, y usted se enoja por verlos avanzar? Usted se enoja por verlos crecer. Y tal vez sabe de algo que hicieron o los conoce cómo son, y usted dice: es que ellos merecen ver la ira de Dios. Ellos necesitan pagar por sus actos. Pero de pronto Dios los perdona. Ellos se arrepienten, ellos entienden su situación y Dios los perdona. Y a pesar del mal comportamiento, usted está enojado esperando que Dios intervenga con juicio, que los llame a cuentas. Y es entonces cuando aparece Jonás, capítulo 4, versículo 4, y Dios le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué estás tan enojado, Jonás? ¿Cuál es la razón de tu enojo? ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Jonás no le responde a Dios. Jehová habla con Jonás y le dice: ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué estás tan enojado? Pero Jonás no responde. Él decidió obedecer a su enojo antes que escuchar a Dios. Y permite que sus acciones sean dirigidas por el enojo. Es decir, el enojo ahora le está diciendo a Jonás qué es lo que debe hacer. Él decide cerrar sus oídos a la voz de Dios y dice: no, ahora voy a hacer esto. Porque ya sabía Dios que tú ibas a hacer eso. Ya sabía que tú no ibas a hacer nada. Y decide no escuchar a Dios y tomar acción por su propio enojo. Jonás capítulo 4, verso 5 dice la palabra: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad.
y se hizo ahí una enramada, una sombrita, se puso a hacer una casita para que el sol no le lastimara tanto. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y mire, permítame personificar el enojo, porque en las palabras tan atinadas y tan certeras de Pablo, él nos da la pauta para esto. Y él dice que podemos enojarnos, podemos airarnos, pero que no permitamos que ese enojo nos domine, nos controle. Mire, quiero leer lo que este mismo pasaje, Efesios capítulo 4, verso 26 y 27 dicen en la Nueva Traducción Viviente. Además, dice Pablo, no pequen al dejar que el enojo los controle. No está mal enojarse, no es pecado enojarse, pero cuando dejamos que el enojo nos controle, entonces estamos pecando. Enojarse va a ser parte de la vida. Enojarse es algo que va a sucedernos, es inevitable, pero pecar por ese enojo siempre va a ser opcional. Dice la palabra, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y fíjese lo que dice el verso 27, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cuántos quieren de consejero al diablo en su vida, en su noche, en su almohada? ¿Cuántos lo quieren de consejero? Porque cuando nos enojamos y dejamos que el enojo se quede en nosotros y que el enojo controle nuestras acciones, permítame decir, el enojo se personifica. Es el diablo atentando y llevándonos a estas ideas y a estos pensamientos. Jonás se enojó tanto, no quiso responderle a Dios, no quiso hacerle caso a Dios y dejó que el enojo le controlara. Y el enojo le dijo, no escuches la voz de Dios. Él no te atiende, Él no te responde, Él no hace lo que tú quieres, Él no hace lo que tú pides. Él no hace, a pesar de que tú eres un profeta de Dios, Él no hace lo que tú quieres. Sal de la ciudad a ver si Dios hace algo con esos pecadores. Y entonces Jonás se va, pone una sombrita, se pone debajo de la sombrita y espera allí a ver si Dios acaba con esa ciudad, a ver si Dios acaba con sus enemigos, a ver si Dios se deshace de los ninivitas. ¿Y sabes por qué Jonás quería que el pueblo fuera destruido? Más allá de ser los enemigos número uno del pueblo de Dios, era por la reputación de Jonás. Jonás era un hombre de Dios, Jonás era un profeta de Dios. En los libros de los Reyes encontramos a Jonás predicándole al pueblo de Dios, hablando. Casi todos, cuando hablamos de Jonás, lo identificamos como el rebelde, como el que no quiere obedecer a Dios. Pero antes en la Biblia encontramos que era un hombre obediente a Dios, que él obedecía la instrucción de Dios, que él daba palabra de Dios al pueblo. Pero cuando Dios le pide esta acción específica es cuando él no quiere. Y él quiere que Dios destruya a Nínive porque es su reputación la que está en juego. Una de las características, lo mencionaba el pastor, una de las características que avalaba el ministerio de un profeta en el Antiguo Testamento es que sus palabras tuvieran cumplimiento. Si el profeta hablaba de parte de Dios y la palabra se cumplía, entonces las personas decían, este es un profeta de Dios. Pero había muchos falsos profetas que hablaban profecía y que utilizaban el nombre de Dios diciendo Dios dijo y no pasaba nada. Y cuando no pasaba nada, esto demeritaba el ministerio de tal manera que se iban identificando los falsos profetas y los verdaderos profetas. Ahora la reputación de Jonás está en juego, porque él es un profeta avalado, pero una palabra que está dando no se está cumpliendo. Y entonces su ministerio entra en juego, entonces el cumplimiento de su palabra entra en juego, la seguridad de su persona y el sustento de su llamado entran en juego. Jonás da una palabra de parte de Dios. La palabra no se cumple. Pasan 40 días y no sucede nada. Déjeme explicarlo así. Jonás queda en ridículo delante de Nínive. Y el enojo le hace entender a Jonás que para Dios no importa, que a Dios no le importa su persona, que a Dios no le importa su ministerio, que a Dios no le importa su reputación, que todo eso quedó manchada por hacerle caso a Dios y que Dios no hizo nada porque se arrepintió de hacerle el mal a Nínive. Jonás se fue, hace una sombrita para esperar a ver si Dios hace algo, acaba con algunos para decir, ahí está, se cumplió mi palabra, yo les dije y se cumplió, aunque sea con 2 o 3, pero se cumplió. Y Jonás está ahí debajo del sol, debajo de su sombrita, esperando a ver si Dios hace algo. Alejado, enojado,
quejándose en su refugio para protegerse del sol. Y la queja siempre provoca queja. Y el enojo siempre provoca enojo. No me dejará mentir que cuando usted se levanta con el pie izquierdo y que algo le sale mal, de pronto esa queja se va convirtiendo en un evento o una serie de sucesos que lo único que hacen es hacerlo enojar más. Se levanta con el pie izquierdo, se pega en el dedo chiquito en la cama, se le acaba el gas, se mancha de café la camisa, se le poncha el carro, se le atraviesa a alguien, y cuando usted ya va en el carro ya va, ¡ah! No sé cuántos han tenido esa expresión y parece que todos los eventos están saliendo mal. Bueno, así se sentía Jonás. Él está esperando que Dios haga algo, se siente frustrado, se siente enojado con Dios. Su ministerio está puesto en tela de juicio y entonces enojado en una sombrita mal hecha. Está esperando a ver qué Dios hace. Y la queja va provocando más queja. Pero mire lo que dice Jonás, capítulo 4, el verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y dice la escritura, y Jonás, ¿qué dice? Se alegró grandemente por la calabacera. Cuando leemos el verso 6, pareciera que Dios está respondiendo la queja de Jonás y que le manda a la calabacera, pero insisto, Dios no responde quejas, Él responde propósitos. Y estos versos que vamos a leer tienen algo en común, porque cuando Dios permite una calabacera, Él es el mismo que empieza a preparar algo para esa calabacera. Mire lo que la Biblia dice, Jonás capítulo 4, el verso 7. Dice la escritura, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios. No fueron eventos de la vida. No fue la casualidad, no fue el tiempo, no, Dios preparó el gusano, Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando Dios preparó la calabacera, Jonás se alegró porque él había hecho una sombrita, pero permítame decirlo así, mal hecha. Él estaba debajo de la sombrita esperando que Dios hiciera algo, pero ni la sombrita le salió bien al pobre. De tal manera que Dios tuvo que hacer crecer una calabacera. Y la calabacera le brinda una buena sombra. Y cuando le brinda la buena sombra, Jonás se goza y dice, aleluya, Dios está conmigo. Mire, Dios me bendice y Dios me está dando favor. Y Jonás se goza con esto. Pero escuche, se alegró grandemente por la calabacera. Pero cuando Dios quita la calabacera, se enoja otra vez. Y esto me lleva a pensar en cómo nos parecemos a Jonás. Nuestra actitud es tan parecida a la de Jonás. Nos encantan las calabaceras. Nos encantan los milagros rápidos. Nos encanta que Dios nos quite las incomodidades del momento. Estamos en una situación, oramos y aparece una calabacera. Algo que nos brinda una satisfacción inmediata, una provisión aparente, algo que nos da un sustento, algo que nos da una sombra, algo que nos da algo mejor de lo que nosotros habíamos hecho. Y esto es importante porque hay diferentes calabaceras en cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que así como Dios puede darte la calabacera, Él también puede quitarte esa calabacera. Y mire, esto me lleva a pensar, en medio de esas comodidades aparentes, en las que estamos enojados, y de pronto aparece algo positivo y creemos que esa es la respuesta de Dios a nuestra vida, en nuestro coraje, en nuestro enojo. Y de pronto aparece una calabacera y damos gloria a Dios a pesar del enojo que tenemos. Pero ¿cuántos gusanos en sentido figurado estará preparando a Dios? Y digo en sentido figurado para que no voltee a ver a su cónyuge. Dice, no, el pastor dijo gusano. ¿Cuántos gusanos en sentido figurado? Dice la palabra, Dios preparó al gusano y secó la calabacera. Y por si fuera poco, preparó un viento seco
¿Y cuántos vientos secos en sentido figurado estará preparándonos Dios para recordarnos su propósito? Porque como Jonás, estamos en una emoción de tanta alegría y podemos brincar al enojo mortal y decir: mejor prefiero morirme que estar vivo. Estaban tan bien las cosas, pero ya sabía Dios que tú no ibas a hacer nada. Ya sabía que tú no ibas a responder. Y de la alegría brincamos al enojo, y del enojo a la alegría. Note este sub y bajas en la vida de Jonás, tan parecido a nosotros, tan igual a nosotros. Nuestras emociones afectadas por las circunstancias. Si hay algo positivo, nos sentimos bien. De pronto una mala noticia y nos derrumbamos y ya no queremos vivir y no queremos nada. Y Jonás está experimentando esto. Jonás capítulo 4 verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mire lo que respondió Jonás: mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba enojado, estaba fastidiado. Las cosas no le habían salido como quería. Todo iba de mal en peor. Dios no había cumplido su palabra en él. Su ministerio estaba en juego, su reputación estaba en juego. Jonás está en esta actitud de: todo me sale mal, todo está en mi contra, nada tiene sentido, prefiero morirme. Veo a Jonás y me lo imagino renegando con Dios, diciéndole: ¿para qué me das algo que me vas a quitar? ¿Para qué me das algo que me da tanta alegría que después me vas a quitar y me va a quitar esa alegría? ¿Para qué me permites algo que se va a ir? Y Jonás se enojó hasta la muerte. Primero, quedó como un falso profeta cuando su palabra no se cumplió. Segundo, la enramada no le salió tan bien como él quería. Tercero, la calabacera, así como llegó dándole felicidad, se fue dejándolo lleno de coraje. Jonás está quejando porque está enojado con Dios y con lo que Dios hizo. Jonás capítulo 4 verso 10 dice la palabra: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Y me encanta entre líneas, porque casi le está diciendo Dios: la sombra que te hiciste te quedó mal, la enramada que hiciste ni siquiera te salió bien. Tuve que prepararte una calabacera para que te cubriera el sol, y no tuviste que trabajar en ella. Tú no la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y entonces le dice Dios a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella ciudad, gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, el propósito de Dios era salvar una nación, ser misericordioso para los que para Jonás no merecían misericordia. El propósito de Dios era más grande que el enojo que Jonás tenía. Y me fascina cómo termina el libro de Jonás, porque tal vez usted lo ha leído, y la historia termina tan desafiante, porque siento que es como esas historias, como esos libros, como esas películas que no le cuentan el final, que le cuentan la historia y lo dejan a su criterio y lo dejan reflexionando. ¿Qué haría? ¿Se fue a la izquierda o se fue a la derecha? ¿Se quedó con el amor de su vida o renunció al amor de su vida? ¿Tomó el vuelo o no tomó el vuelo? ¿Se quedó en ese lugar o se fue a otro lugar? Y la historia de Jonás termina así, porque no nos dice si Jonás regresó, si Jonás entendió, si Jonás se quedó en la queja, si Jonás se quedó en el enojo. La historia de Jonás y el libro de Jonás termina. Y me gusta tanto porque esta historia nos habla de identificarnos con ese personaje para que nosotros elijamos. Y tú puedes elegir el final en el libro de Jonás. Uno, puedes quedarte enojado con Dios por lo que Él permitió y seguir quejándote de todo. Puedes estar viniendo a la iglesia y seguir enojado con Dios, disfrutar de las calabaceras momentáneas y amargarte cada vez que se vayan y seguir enojado con Dios. O puedes entender que el propósito de Dios es más grande que tu enojo, a pesar de la calabacera. En la primera, puedes enojarte y quejarte porque las cosas no salen como quieres.
En la segunda, puedes entender que aunque las cosas no salen como quieres, el propósito de Dios se está cumpliendo y eso es suficiente. Cierro con esto. Permite a Dios ser Dios en tu vida, porque creemos en Dios, pero cuando Él quiere ser Dios en nuestra vida, nuestro enojo no le permite y decidimos cerrar nuestros oídos y hacerle caso a nuestro enojo en lugar de escuchar la voz de Dios. Sal de esa enramada. Dios preparó el gusano, Dios preparó el viento seco, porque la enramada no era el lugar para Jonás. Sal de esa enramada, sal de ese lugar donde quieres que las cosas se hagan a tu manera. Deja de pelear con Dios, deja de culpar a Dios, deja de enojarte con Dios. Y escucha bien lo que te voy a decir. Si estás enojado, ve y quéjate con Dios. Presenta tu queja a Dios, pero no permitas que el enojo te haga accionar y cerrar tu oído a la voz de Dios. El salmista en el Salmo 142, verso 2, él dice: delante de Él expondré mi queja. Es decir, Dios quiere escuchar tu enojo. Dios quiere escuchar lo que te molesta. Dios quiere escuchar lo que te ha fastidiado tanto, lo que te ha hecho enojar tanto. Presenta tu queja delante de Dios, dice el salmista: delante de Él manifestaré mi angustia. Él es experto en escuchar quejas. Él es experto en escuchar a personas enojadas. Pero entiende que Él no va a responder tu queja. Él va a ser fiel a su propósito, porque su propósito en tu vida es más grande que la queja que tú tienes. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Cierro con el pasaje, Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No sé tú, pero yo prefiero de consejero al Espíritu Santo que al diablo aconsejándome qué hacer y qué decisiones tomar. ¿Quieres estar de pie en esta tarde? No sé qué sucesos han pasado en tu vida, qué cosas te han hecho enojar, pero si hay algo que te tiene incómodo, si hay algo que te tiene enojado, ¿por qué no pasas a este lugar y le dices: Dios, ayúdame a que mi enojo no dirija mi vida? ¿Hay alguien que quiera salir de su lugar? Venga, vamos a orar en esta tarde al Señor y decirle: Dios, ayúdame. No quiero que mi enojo dirija mi vida. No quiero que lo que siento me controle. Quiero que tú dirijas mi vida, Espíritu Santo. Vamos, adore a Dios. Deje que el Espíritu Santo hable a su vida. Deje que Dios hable a su corazón.